Y hoy, mis hermanos, antes de empezar, yo le pido que me acompañe, por favor, en oración, para preparar nuestra mente, nuestro corazón, y para pedir que Dios me utilice con gran poder. Señor Dios, gracias. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre por este espacio, por esta iglesia, por estos hermanos, al que mi corazón y mi alma se regocija de ver. Gracias por permitirme sentir eso, sentir esa comunión del Espíritu, sentir que mi espíritu se emociona y se alegra de verlos, se pone feliz, se pone contento, porque tú, Señor, produces ese contentamiento. Te doy gracias por estas alabanzas, por cómo estas chicas nos guían en oración y en alabanza a tu nombre, haciéndonos meditar y pensar en lo que estamos cantando, como eres el Rey Salvador, como eres el camino, la verdad y la vida, como eres asombroso, y cómo, Dios, si pudiéramos ver por encima del sol, nuestra perspectiva de la vida cambiaría, Señor. Gracias. Gracias por utilizarme, Dios, como un instrumento para tu gloria. Yo me dispongo delante de ti, Señor. Dispongo mi mente, mis pensamientos, mis manos, mis ojos, todo lo que yo soy, para ser un instrumento en tus manos, para llevar a este pueblo tuyo, Dios, palabra de vida, palabra verdadera, palabra que transforma, no por quien sea yo, sino por lo que es tu palabra, que es viva y es eficaz, que es más cortante que todas espadas filos, que corta hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón. No soy yo, es tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Y yo estoy convencido y seguro que tu palabra transformará mi vida y la de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, 12 prédicas en el capítulo 1. Y ahora vamos a empezar en el capítulo 2, donde Pablo sigue tratando con esta iglesia, la iglesia de Filipos, una iglesia que tiene cosas muy buenas, cosas muy loables, pero que también tiene problemas que tratar. Tiene que tratar con cosas que en aquel tiempo se vivía. Y como dice el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. También hoy se vive. No hay nada nuevo. Lo que aplicó para los filipenses, aplicará para nuestra vida también. Y ese es el principio por el cual estudiamos la Biblia. Porque si la Biblia no fuera relevante hoy en día, ¿para qué la estudiamos? Pero los problemas de la humanidad y de la iglesia se repiten una y otra vez. Y es por eso que es tan relevante, porque es su palabra y es verdadera. En el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta semana meditaba sobre la madurez espiritual y la madurez que de una u otra forma el apóstol está llamando a los filipenses. Anoche, mientras le llamaba los dientes a Isabela, no sé si todos los niños son así, pero probablemente sí, que tienen una fascinación por ser grandes, ¿verdad? Me decía: papá, ahora yo estoy bien grandota, ¿verdad? Y yo: sí, mi amor, porque ya no uso vasenilla, ahora estoy bien grandota, ¿verdad? Y me hace mucha gracia porque para ella un número muy grande es el 6. Entonces yo le digo: ¿cuánto tienes? ¿Cuántos años tienes tú, papá? Yo: 34. Ah, pero Chase es una cosa que se imagina ella, un perrillo, es más grande porque tiene 6. Ella piensa en el 6 como un número enorme, grandísimo. Y mientras le lavaba los dientes, ella agarra el cepillo y me dice: no, papá, yo puedo sola. Y se empieza a lavar los dientes. Y eso me hizo pensar, ¿verdad?, en lo que es madurar, lo que es crecer. Y es algo que es incluso parte de la vida, no solo de la vida cristiana, es parte de la vida. Crecer, madurar. Un día
había que ponerle pañales. Ya no usa pañales. Un día orinaba en vasenilla, ahora se sube en una escanerilla al baño y orina. Y se enoja si uno le ayuda. Y así es la vida. Así es la vida en general. Eso no es algo inherente del crecimiento del ser humano. Así es el trabajo. Uno llega a un trabajo y empieza, como se dice en el sector tal vez más transnacional, empieza siendo un junior. Y pasan los años y usted se vuelve bueno en lo que hace, adquiere experiencia, madura, crece y ya con el tiempo usted es senior. Usted ya es experto. Ya pasó de ser alguien que apenas estaba sabiendo, un neófito, un novato, a ser alguien experto. Así también son los estudios. Empezamos en el pre-kinder, luego vamos al kinder, luego vamos a la escuela, al colegio, a la universidad y sacamos una carrera y crecemos y maduramos como estudiantes. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y lo recuerdo perfectamente, me gustaba contar hasta donde me acordara, hasta donde pudiera mi mente concentrarse y seguir contando. Miles contaba. Y recordaba dónde había llegado porque me parecía tan emocionante contar. Y contar es solo una parte de la matemática. Hay cosas muchísimo más elevadas y mucho más avanzadas. Y conforme fui creciendo, aprendí y crecí. Así son nuestros gustos. También maduran y crecen. Cuando estábamos más pequeños, veíamos fábulas, ¿verdad? Quizás las personas, aquí hay un grupo etario muy amplio. Hay personas desde que no vieron fábulas, hasta que vieron en blanco y negro, hasta que ven las cosas modernas, ¿verdad? Pero conforme crecemos, nuestros gustos cambian, ¿cierto? A mí me gustaba ver fábulas, yo recuerdo, pero ya no. Ya casi no veo tele. Mis gustos han cambiado. Y si veo tele, me gusta ver una buena película, como Gladiador, que la vi hace poco con mi esposa. Qué película más buena. Nuestros gustos maduraron y cambian. Así es la vida. La vida es de madurar y de crecer. Y es algo que no es exclusivo de la vida cristiana, pero que sí implica la vida cristiana. Nosotros también debemos crecer en la vida de la fe. Lo ideal y lo correcto para un cristiano es que crezca y madure cada día de su vida. Que usted no sea el mismo cristiano que fue cuando se convirtió. Que usted haya madurado, haya dejado pecados, haya adquirido hábitos nuevos. Que cada día usted crezca más a la imagen de Cristo. Porque crecemos y maduramos. Que nos adentremos más en su palabra, que oremos más, que leamos más, que maduremos. Como crece un niño, así crecemos nosotros en nuestra vida espiritual. Así debe ser. A veces esos procesos de maduración no son iguales para todos. De madurez, maduración es una fruta. De madurez no son iguales para todos. Algunos maduran más rápido en la vida cristiana que otros. Algunos pasan los años y no muestran madurez, muestran tiempo en la iglesia. Otros tienen poco tiempo, pero están tan encendidos que maduran y se comprometen, porque la madurez de la vida cristiana, a diferencia de la vida, no depende del paso de los años necesariamente, depende de lo que uno haga para madurar, a buscar más el Señor de todo corazón, crecer. Y la iglesia de Filipos, para volver a este lugar donde estamos estudiando, era una iglesia que también había madurado, había crecido en la fe. Para los que no han estado en las prédicas desde el principio, cuando estábamos estudiando Hechos las primeras veces y aún las últimas veces, recordamos que, cuando estamos estudiando Filipenses, recordamos que nos fuimos a Hechos para entender qué es lo que pasaba. Nos fuimos a Hechos 16 y vimos cómo ahí Dios enviaba a Pablo, no a Asia, sino a Macedonia. Y en Macedonia llegaba a Filipos. Voy a pedir que me acompañe brevemente, no lo vamos a leer todo, pero sí quisiera a los que no han estado en todas las prédicas que se den
una noción de lo que estamos hablando. En Hechos 16, en el versículo 6, vamos a leer. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante. Dios le prohíbe a Pablo ir a Asia. Hechos 16, 6. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo hasta Matracia, y al siguiente día a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, algo que era importante para entender el libro, una colonia, tenían estatus de colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Eso pasó aproximadamente, se cree, ¿verdad?, que en el 50 después de Cristo, por esas fechas, en su segundo viaje misionero. Ahí habíamos leído la conversión de 3 personas. Vimos la conversión de Lidia, la mujer vendedora de púrpura, que se reunía en un río, que Pablo llegó y dice la palabra de Dios, que Dios mismo abrió su corazón para que recibiera la palabra de Pablo, y creyó con él y toda su casa, y del primer día su casa sirvió un lugar de reunión para la iglesia en Filipos. Leímos la conversión, la de una niña que tenía un espíritu diabólico de adivinación, que eso le servía como ganancias deshonestas para sus amos, y que Pablo, ¿verdad?, después de que esta muchacha los perseguía y les daba voces, se da vuelta y le dice: te reprendo en el nombre de Jesús, y salió inmediatamente el espíritu de aquella niña y fue libre de las ataduras de Satanás. Y que eso ocasionó que la multitud, o bueno, particularmente los amos de estas niñas, se enojaran con Pablo y lo denunciaran y lo metieran a la cárcel. Y cuando, ¿verdad?, siempre es interesante notar esto, parece ser que a Pablo le fue mal por haber hecho esto, porque terminó en la cárcel. Pero leemos que estar en la cárcel le permitió alcanzar a otra persona. Probablemente para mí el más famoso de la historia de Filipos, el carcelero. Que estando ellos en el calabozo, en el fondo, manos y pies amarrados, cantaban himnos. Y en medio de esos cantos Dios hace un terremoto, se abren las celdas, se sueltan los grilletes y son libres. Al darse cuenta el carcelero, va y revisa, y lo que corresponde para la época, suicidarse, porque iba a morir, o lo iba a matar César, o no César directamente, pero el imperio, o se suicida, porque un soldado no puede dejar que la cárcel que tiene en custodia sea vulnerada. Y antes de matarse, el apóstol Pablo le dice: no te mates. Y él, frente a la gloria y a la magnificencia de Dios, él escucha a las que están cantando. Es como que usted se para afuera y allí están cantando, la gente de alrededor escucha que aquí estamos cantando. Y ante esa escena tan maravillosa, él dice: ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Cristo, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se nos narran esas 3 conversiones en el tiempo que el apóstol Pablo estuvo ahí, cerca del año 50. Pasaron aproximadamente 12 a 13 años entre lo que Pablo fue a Filipos y lo que escribe Filipenses. A veces uno lee la Biblia y uno pierde la noción del tiempo porque a veces no dice fechas. Uno pierde la noción del tiempo. A veces uno está leyendo una página, pasa a la siguiente, han pasado añales. Pero como no lo dice, uno no lo nota. Necesita poner atención a los detalles. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo está en la cárcel, recuerdan, él está en la cárcel en Roma. Y Pablo llegó a la cárcel en Roma por ahí del 62, del 63. Entonces han pasado entre 12 y 13 años. Ha pasado bastante tiempo.
Aunque a veces, ¿verdad? Yo meditaba en esto y esto no suena mucho, 12 años, 13 años. Pero el tiempo es muy relativo. Mientras estudiaba sobre la época, me di cuenta que la expectativa de vida en los primeros siglos de la iglesia era como de 30 años. A muchos de nosotros estuviéramos muertos. En realidad 13 años es un montón, si la expectativa de vida son 30 años. Y me hizo mucha gracia porque mientras leía el comentario sobre la expectativa, decía, pero este dato puede ser un poco engañoso, decía el autor, porque durante los primeros siglos de la iglesia había mucha mortalidad infantil. Los niños morían mucho. Entonces, claro, usted divide la cantidad de años entre ese montón de niños que viven un año, meses, el número se reduce un montón. Y decía, pero si no contamos a los niños, la expectativa de vida podría llegar hasta 40 años. No, hombre, 10 años de diferencia también está mal. O sea, que una iglesia tenga 13 años tiene el 25% o un poco más de la expectativa de vida de una persona que supera la niñez en aquella época. Es una iglesia de muchos años. Pero no son los años de vida lo que le da madurez a la iglesia. La iglesia de Corintios también estaba grandecita y no es una iglesia muy madura, que digamos. Tiene muchos problemas. ¿Qué nos dice a nosotros que la iglesia de Filipos es una iglesia madura? Lo que el apóstol Pablo dice de la iglesia. Acompáñenme al versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Ahí nos quedamos un momento. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una de las cosas que definía la madurez de esta iglesia es que eran obedientes al apóstol Pablo y a sus enseñanzas. Lo acabamos de leer. Como siempre habéis obedecido. El apóstol le dice a esta iglesia: ustedes son obedientes. Ustedes son una iglesia que presta atención a mis enseñanzas y lo reconoce en la carta y lo utiliza como una palanca para exhortarlos a otra cosa. Pero ¿por qué la iglesia de Filipos es madura? Porque es obediente a la palabra de Dios. Siempre han obedecido, dice el apóstol Pablo. Acompáñeme a Filipenses 4, versículo 1. El apóstol dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Los frutos de la iglesia de Filipos, para el apóstol Pablo, hace que él los vea como su corona, su gozo, algo de qué sentirse orgulloso. Él los llama y les dice: ustedes son mi gozo y mi corona. Usted no le dice a alguien eso a alguien que no da fruto. ¿Sí me explico? Usted le dice eso a alguien que sí tiene evidencias, sí que tiene fruto, especialmente en el contexto de esta carta. Pablo no le dice eso a los corintios, por ejemplo. Se lo dice a los filipenses: gozo y corona mía, porque él ha visto la obra de sus manos, ha visto cómo son obedientes y han visto cómo han madurado. Ahí mismo en los versículos 15 y 16 hay una muestra de lo que él dice. 4, 15 y 16, del 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En este pasaje el apóstol Pablo deja claro para el lector, para nosotros y para ellos, que sus frutos y su obra es tangible. Ellos colaboraron con la causa del evangelio, no solo en Filipos. Dice que ellos enviaron una y otra vez para las necesidades del apóstol Pablo. Entonces son una iglesia madura, una iglesia que tiene fruto, una iglesia obediente, una iglesia cuyas obras de madurez son el gozo y la corona del apóstol Pablo. Sin embargo, mis hermanos, en esta vida cristiana nunca alcanzaremos un grado de madurez absoluto.
porque siempre tendremos algo que mejorar, siempre tendremos algo que hacer para crecer. Esa es nuestra realidad. El apóstol se lo dice de una manera que a mí me parece muy poética y bonita en el capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo se lo dice a la iglesia en Filipos? La madurez es un proceso que tendremos que ir de victoria en victoria, alcanzando ese proceso. Pero no nos debemos estancar. Les dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La carrera no se ha acabado. Aunque ellos tienen fruto que es evidente, fruto que es algo gozoso para el apóstol Pablo, él les dice, pero no se ha acabado. Esta carrera no está completa. Hay que seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y con eso en mente, mis hermanos, ahora sí vamos a agarrar este pasaje y lo vamos a escarbar y ver qué es lo que la palabra de Dios trae para nosotros esta mañana. Capítulo 2, versículo 1. El apóstol llega y abre con esta palabra que es muy interesante. Por tanto, nuestro pastor Pablo nos lo ha dicho en otras ocasiones. Cuando usted vea esta palabra, presta atención. A los que les gustan las cosas técnicas, esto es una conjunción. Una conjunción que dice, un momento, lo que yo les voy a decir aquí tiene todo que ver con lo que acabo de decir. Por tanto, una inferencia, una conjunción de resultado, algunos le dicen. Y bueno, ¿qué es todo lo que les acabo de decir, verdad? ¿Por qué dice por tanto en este punto? Pues les ha dicho un montón de cosas. En 30 versículos del capítulo 1, el apóstol Pablo les ha dicho muchísimo para que en este punto él diga, por tanto. ¿Qué les ha dicho? Lo primero que les dice en la introducción es que ellos son santos de Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Empezando la carta les dijo, santos de Jesucristo, apartados para Dios, que han sido santificados en Él. Y los llamó hijos de Dios. Un título muy especial, hijos de Dios. Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos a personas que, como nosotros, muchas de ellas eran gentiles, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de las promesas. Y eso es lo que les ha dicho. Por tanto, ustedes son hijos de Dios, ustedes son santos en Jesucristo, apartados para su gloria. Por tanto, les dijo, como leíamos y estudiamos del versículo 3 al 11, que ellos estaban presentes en todas sus oraciones. ¿Y qué tenía él? De día y de noche, recordándolos con gozo. Porque recuerda su obra, recuerda lo que hicieron, recuerda cómo son su orgullo y cómo eso en él, en el apóstol Pablo, le produce gozo. Y eso hace que en todas sus oraciones el apóstol Pablo los tenga en mente y los tenga presentes y ore una y otra vez por ellos y se los recuerda. Ustedes son mi gozo y yo oro por ustedes. Por tanto, también les dice que él está convencido, y esto es tan poderoso en el versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido o estando profundamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La carrera no está completa, no la completaremos por nuestros propios medios, aunque sí depende de nuestro esfuerzo madurar. Quien completará la obra en nosotros será Jesús, ya sea que nos tome vivos o que nos resucite entre los muertos. Y él les recuerda eso a los filipenses: la obra que empezó en ustedes con la salvación será perfecta en el día de Jesucristo. Por lo tanto, hagan. Les recordó que los ama con un amor especial. Él dice en el versículo 8 que Dios le es testigo
de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. No es cualquier amor, es un amor que nace de las entrañas, de lo más profundo de su ser. Es un amor que no se puede tener naturalmente, es un amor que se tiene cuando se tiene a Cristo. Usted puede amar a su familia, yo puedo amar a mi esposa, a mi hija, a mis papás, a mis amigos, porque es natural, es lo natural en una familia. Pero amar a desconocidos, a personas con las que no crecí toda mi vida y que tenga un amor profundo por ellos, eso solo puede venir de Dios. Eso solo puede venir del entrañable amor de Cristo Jesús. Eso no es algo natural. Es contra toda nuestra naturaleza, más bien, amar a desconocidos, que ya no son desconocidos, ahora son nuestros hermanos y los conocemos, pero no los conocemos como conozco a mi papá, que los conozco toda mi vida. Pero a esas personas, ustedes, los amo con el entrañable amor de Jesucristo, no porque yo sea muy carga, es porque es el amor de Jesús, el amor de Dios que nos hace amarnos los unos a nosotros. Y Él les recuerda eso a ellos. Yo los he amado con un amor entrañable, les dice a los filipenses. Por lo tanto, Él les dice que yo oro por ustedes y pida a Dios que les conceda 3 cosas. En el versículo 9 llega y dice que abunde el amor, que ellos tengan más amor, pero usa una palabra muy interesante, que sea abundante. Él les dice que quiere que tengan conocimiento espiritual, quieren que su conocimiento de Dios crezca y aumente, y quiere, el apóstol Pablo pide a Dios por ellos para que tengan discernimiento, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Y Él les recuerda, yo he orado por ustedes todos los días, en todas mis oraciones, dando gracias a Dios y sintiendo gozo por ustedes, pero también pidiendo para que tengan más amor, más conocimiento y más discernimiento. Y Él dice en el versículo 10, para que escojan lo mejor. Me llama muchísimo la atención esto. Uno puede orar por alguien para que Dios aumente su sabiduría, para que Dios aumente el conocimiento, para que Dios lo mueva a buscarle más. Pero al final del día, la decisión de buscar a Dios es una decisión personal que nadie puede tomar por usted. Y el apóstol lo sabe. Oro para que teniendo estas 3 cosas, ustedes escojan lo mejor. Escojan a Cristo en todo lo que hacen. Por tanto, dice el apóstol Pablo. Después les dice un recuento de lo que fue su vida o han sido sus días en la cárcel. Y Él les dice, quiero que sepan que contrario a lo que cualquiera podría esperar, estando yo en la cárcel, estaría sufriendo, triste, adolorido. No, a través del gozo, el evangelio de Jesucristo ha progresado. Y les dice, hay hermanos que predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Él dice, los unos anuncian a Cristo por envidia, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros de buena voluntad, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y Él dice esta pregunta retórica tan capciosa que pues, que no obstante, por todo, sea por pretexto o por verdad, no es una pregunta, pero en este comentario, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ellos estaban pasando por aflicción, ¿recuerdan? Y Pablo se sirve como ejemplo, cómo manejo la aflicción para que el evangelio de Jesucristo progrese. Vean mi ejemplo, dice el apóstol Pablo, como yo sufro, sí, pero mantengo el gozo, y ese gozo hace que el evangelio progrese aún en medio de las dificultades. Por lo tanto, y finalmente, antes de entrar en lo que hoy estudiamos, el apóstol les dice, quiero que vivan dignamente el evangelio. Solamente les dice en el versículo 27, compórtense como es digno del evangelio. Y vimos que esa palabra comportarse tenía que ver con la palabra ciudad en griego, de policía, metrópoli. Y que de alguna forma Pablo les está diciendo, ustedes son ciudadanos del reino, compórtense como ciudadanos del reino. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo les pide? Les pide que sean firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Eso hace el apóstol Pablo. Y entonces ahora él les dice, por tanto, por todo esto que acabamos de
repasar en brevedad, el apóstol, ellos leen esta carta, ellos entienden, era la costumbre de la iglesia, leer la carta en público en aquellos tiempos. Por tanto, es decir, todo lo que acabamos de leer, todo lo que acabamos de decir, tiene que producir en ellos una conducta. Y tiene que producir en nosotros una conducta. Yo no sé si usted notó algo muy interesante en la lectura que acabamos de hacer del versículo 2. Dice alguna, algún, alguna, algún, alguna. Como diciendo, si es que existe en alguna medida en ustedes algo de esto. Y el apóstol Pablo no está siendo sarcástico, ellos son sus hermanos, él los conoce, son su gozo, son su corona. Él está apelando a saber que en un cristiano tiene que existir estas cosas. Y que al existir estas cosas es necesario producir un resultado. El apóstol va a dar 5 características de lo que él espera en estos cristianos. Pero antes de empezar, él llega y dice, si hay. Vea qué interesante, pone un condicional. Por lo tanto, la causa condicional, si hay. Si hay en vosotros alguna de estas cosas, quiero producir un resultado. Lo que dice el primer pasaje es alguna consolación de Cristo. Eso es lo primero que él dice. Si hay en ustedes alguna consolación en Cristo, y esa es como difícil de entender. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con alguna consolación en Cristo? Otras versiones, como la Biblia de las Américas, lo traducen como algún estímulo en Cristo. La Nueva Versión Internacional lo traduce es que si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. El lunes de la semana pasada, en la oración, nuestro hermano Javier le estuvo dirigiendo, estábamos hablando de Hechos 1 y 2. Y al final hablaba con don Javier y don Gabriel, que hoy no está, sobre cómo las palabras son importantes y cómo a veces existen limitaciones para traducir. Y hablamos de esta palabra que es muy famosa. La mayoría de personas que tienen algún tiempo en la fe la conocen, de cómo se habla del Espíritu Santo, el Consolador, y cómo en griego se dice Paracletos. Y todos en alguna u otra forma, la mayoría ha escuchado esa palabra decirla a alguien, Paracletos. Y saben algo muy interesante, la palabra consolación está muy cercana a Paracletos. Y yo les decía, Paracletos es tan difícil de traducir porque significa muchas cosas. Significa el que consuela, el que ayuda, el que anima, exhorta, transforma, sostiene, soporta. Y se traduce al español como consolador. Pero no es que está mal traducida, es que ¿qué palabra vamos a usar? No hay una palabra en el español para explicar tantas cosas. Pero cuando uno se adentra en el lenguaje y en el estudio, se da cuenta que el Espíritu Santo no solo nos trae consuelo cuando estamos tristes, nos apoya, nos soporta, nos sostiene, nos exhorta, nos redarguye, nos convence de justicia, pecado y juicio. Y todas esas cosas es consolador. Y esta palabra, si hay alguna consolación, está súper cercana a la palabra paracletos, es paráclesis. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con esto? ¿Qué quiere decir cuando dice si es que en ustedes tienen alguna consolación en Cristo Jesús? Y bueno, para comprender un poco mejor lo que el apóstol Pablo dice, vamos a ir a otra porción de la Escritura donde también la utiliza para ver qué es lo que quiere decir. Primera Tesalonicenses 4:1. Un poquito para adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí la palabra se traduce como exhortamos. La misma palabra que para allá era consolación, hoy aquí es exhortación. Y eso nos habla un poco del amplio concepto de la palabra, qué significa tener consolación en Cristo Jesús.
les exhorto, dice el apóstol Pablo, y les ruego. Pero aquí interesante, esta exhortación y este ruego es ¿en quién? En el Señor Jesús. No es un apelo a las emociones, es un apelo a algo que es mucho más poderoso en cualquiera de nosotros. Le ruego y le exhorto en el Señor Jesús. Primera de Corintios 1:10. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo vuelve a utilizar esta palabra. Nos devolvemos un poco. Primera de Corintios 1:10. Dije 10. Era 1:10, perdón. 1:10, no 10. Ajá. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no sea que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahora la palabra aquí se traduce como ruego. Pero ese ruego, ¿cómo es? Según el texto, en el Señor Jesús, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué interesante, el apóstol Pablo no apela a las emociones, no le dice, vea, es que porque ustedes se quieren mucho, sin que las emociones sean algo malo inherentemente, pero están subyugadas a algo más importante. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él dice, les ruego, les exhorto, si es que tienen alguna consolación en Cristo Jesús, no en las emociones, en lo que es Jesús para ustedes. En el principio, dice el apóstol Pablo, les dije que ustedes son santos de Jesucristo, hijos de Dios. Si eso en ustedes tiene alguna consolación, entonces quiero que hagan algo. Ciertamente esta palabra es un poco compleja, ¿verdad? Pero yo de verdad he propuesto en mi corazón no traer cosas que no entiendan, sino algo que les sirva y que se guarden. Y yo pensaba, Dios, ¿cómo les explico esto a mis hermanos? De una manera que quede y que se retenga. Y el apóstol Pablo lo que les está diciendo a sus hermanos en Filipos es, si ustedes tienen a Cristo, si Cristo es suyo y ustedes son de Él, ¿verdad? Si Cristo es su Señor, si Cristo ha llegado a su vida y lo ha transformado, ¿verdad? Nueva versión internacional, si tienen algún estímulo en su relación con Cristo Jesús, me gusta cómo lo pone. Y le dice a los filipenses el apóstol Pablo, si es que Cristo Jesús es su Señor y Él es de ustedes y ustedes son de Él, si Él ha llegado a su vida, si los ha transformado, entonces quiero que hagan algo. Y yo me ponía a pensar y me preguntaba a mí mismo y le pregunto hoy a ustedes, Iglesia Adulam, ¿tienen ustedes a Cristo? No tiene que decirme amén si no quiere, quiero que mediten esto que le estoy diciendo. ¿Es Cristo suyo y ustedes son de Él? Lo es. Es Cristo suyo y ustedes son de Él. Conocen a Cristo y son conocidos por Él. Eso es lo que le dice el apóstol a los filipenses. Tenemos consuelo en Cristo Jesús. Y es una oración, ni siquiera es una oración, no tiene verbo, solo una frase que tiene tantas implicaciones. Es Cristo conocido por mí, soy conocido de Él, soy de Él, le pertenezco. Entonces tiene que haber algo. Lo siguiente que el apóstol Pablo llega y dice es si hay algún consuelo de amor. Pablo les ha dicho, ¿verdad?, que los ama con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y ellos han manifestado su amor por Pablo y la obra de Cristo por medio de su devoción y sus ofrendas a la obra misionera. Y otra vez una palabra cercana a Paracletos, Paráclesis. Otra vez el apóstol Pablo la utiliza, pero esta vez la asocia con amor. Ustedes recuerdan la oración del apóstol Pablo que acabamos de leer en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Cristo Jesús. No es un amor cualquiera, no es un amor superficial, es un amor que nace de Dios. Y Él apela a esto, ¿verdad? Él dice, si hay algún consuelo de amor, más adelante Él recurrirá al amor entre hermanos. Pero el apóstol lo que les está diciendo es que si ellos han experimentado el amor a plenitud de Cristo. Y me llama mucho la atención estas cosas, ¿verdad? Porque ¿qué es experimentar el amor de Cristo? Porque a veces pensamos a plenitud. Guardes esta palabra, a plenitud. Ciertamente cuando nosotros recibimos la salvación experimentamos el amor de Dios. A veces cuando cantamos experimentamos el amor de Dios y nos conmovemos. Pero ¿qué es experimentarlo a plenitud? El apóstol les está diciendo, experimentar el amor a plenitud es que el amor de Dios me haga amarlos a ustedes desde mis entrañas. De eso se trata el amor de Dios, ¿verdad? Si usted solamente siente el amor de Dios a través de la música, a usted le falta un montón de conocer el amor de Dios. Si solamente así se conmueve, pero no ama a su hermano, usted no ha comprendido a plenitud el amor de Dios. Solo la parte que le ha salvado. Si el amor de Dios no hace, y guárdese esto en su cabeza, mi hermano, que usted ame a su hermano, aunque tenga diferencias, usted no ha experimentado a plenitud el amor de Dios. Porque el amor de Dios no nos deja igual. En primera instancia nos transforma, nos salva, nos hace nuevas criaturas, pero también produce en nosotros amor por nuestros hermanos. Experimentar el amor de Cristo a plenitud no es solo llorar o conmovernos cuando cantamos. Es que el amor de Cristo nos transforme para amar de una manera que no podemos por nuestros propios medios a nuestros hermanos. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Filipenses. Si ustedes han experimentado el amor de Cristo, si tienen a Cristo, un estímulo, un consuelo, si han experimentado su amor, entonces eso tiene que producir un resultado. Mi hermano, cuando yo escribía esto tenía mucho temor y temblor. Se lo digo de todo corazón. Pero yo he visto cómo muchos han manifestado el amor que tienen por la obra de Perú. Y eso es maravilloso. Y yo glorifico a Dios, y no me da que Dios me juzgue si es mentira. Yo glorifico a Dios por el amor que muchos de ustedes tienen por Perú. Pero qué falta de amor tienen por los hermanos que tienen aquí. ¿Qué pasa? Tienen el amor de Cristo, lo han experimentado a plenitud. ¿Cómo es posible que usted ame más a personas que no ve que a personas que sí ve? Y con esto no quiero decirle que no ame a la gente de Perú. Bendito sea Jehová que tenemos esa misión, pero ¿cómo es posible que los ame más que a los hermanos que tiene aquí? Porque no hemos experimentado el amor de Dios a plenitud. Eso es lo que nos pasa. Y de verdad, de todo corazón, lo digo con mucho temor, pero iglesia y mis hermanos, tienen ustedes el amor de Cristo, lo han experimentado a plenitud, aman a sus hermanos con un amor entrañable, porque ahí está la respuesta. No en lo que podamos decir con nuestras bocas, sino en nuestras acciones, cómo se manifiestan. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, ¿qué dice Jesús? Soy un mentiroso. Soy un mentiroso. El apóstol, sabiendo que hay problemas en esta iglesia, en Filipos les dice, ¿y ustedes tienen el amor de Cristo? ¿Lo tienen? ¿Están seguros? Entonces, quiero ver un resultado. Lo tercero que el apóstol dice es que si hay alguna comunión del Espíritu, y me llama mucho la atención porque esta palabra, comunión, es como muy utilizada en la jerga cristiana. La gente a veces dice la palabra en griego, ya me da mucha la atención, es que tenemos que tener koinonía. ¿Me han escuchado? Comunión, koinonía. Y no importa, ¿verdad? Porque al final es cierto, esa es la palabra, pero tenemos ahí como un, no sé, griegoñol. Tengamos koinonía, hermanos. En vez de Spanglish, un griegoñol. Tengamos koinonía. Y es cierto, la palabra koinonía es de donde viene la palabra comunión. ¿Y qué es la koinonía? Básicamente es tener una asociación estrecha con alguien que implica intereses mutuos y el deseo de compartir la vida con esta otra persona. Es tener una relación cercana y estrecha. Es más que tomarse un cafecito.
es más que salir a jugar, es más que tener cosas en común, es la presencia del Espíritu de Jesucristo entre ustedes y nosotros, que nos hace amarnos y estar juntos y compartir nuestras luchas y nuestras cargas y nuestras oraciones. Eso es la coinonía. Me llama mucho la atención esto, mi hermano. ¿Qué es para el apóstol Pablo la comunión? ¿Qué es la coinonía? Es más profundo de lo que nosotros pensamos. ¿Saben dónde Pablo la utiliza esta palabra? Aquí en Filipenses la vuelve a utilizar en el capítulo 3, versículo 10, y vea lo que dice que para él es la comunión. Capítulo 3, versículo 10. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar, tener comunión en sus padecimientos. Para Pablo, la comunión con Dios no es simplemente emocional. Él está diciendo, yo quiero que a mí me llueva como a Jesús. Para mí eso es tener comunión con Dios, según el apóstol Pablo. Esto tiene que revolucionar nuestra manera de pensar de lo que es la comunión. La comunión no es tomarnos un cafecito, vea, y no sigamos tomando cafecitos, ¿verdad? Pero es más que eso. Es mucho más que eso. Pablo dice en esta carta, quiero tener tanta comunión con Cristo que me padezca igual que Él. Eso es lo que quiero. Qué cercanía, qué palabras tan retadoras y tan poderosas. Decirle a Dios, Dios, haga que me llueva como usted. Yo no me atrevo a decir eso, yo no sé si usted sí. Qué miedo. O sea, qué entendimiento de Cristo puede tener este hombre para decir, yo quiero morir como Él. Ser como Él. Participar en sus padecimientos, a fin de conocerle. Llega y dice, y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Verdad? Una parafraseada, ojalá que me crucifiquen para estar más cerca de Cristo. Y de nuevo el apóstol Pablo exhorta a los filipenses y les dice, han experimentado, ¿verdad? Han tenido, esta comunión los unos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes. Les voy a decir algo muy, muy verdadero, pero muy retador. Todo creyente en Cristo Jesús tiene al Espíritu. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. En Juan 14, 15 al 17. Vamos a leer un momento para que vean. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 15 al 17. Pasaje muy famoso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Juan 14, 15. El cual el mundo no puede ver, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todo creyente tiene el Espíritu. No porque yo lo diga, porque es una promesa de Dios en este nuevo pacto, que todo creyente tendrá el Espíritu de Dios. Si nos movemos un poquito para adelante y vamos a Juan 16, 7, unas paginitas adelante, otra vez viene esta promesa. Juan 16, 7 llega y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué palabras? ¿Sabe qué es estar frente a Jesús encarnado y que le diga a uno, sabe que a usted le conviene que yo no esté con usted? Y uno no dimensiona lo que es el Espíritu Santo para un creyente, al punto que Dios dijo, es que es más conveniente que yo me vaya y que Él esté con ustedes. ¿Qué tan maravilloso debe ser tener al Espíritu? Pero no lo sabemos, no lo experimentamos, no vivimos ese poder. Lo tenemos, sí, porque es una promesa, pero no vivimos ese poder. Y cuando Él venga, llega y dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido juzgado. Y finalmente, en 1 Corintios 6:19, un pasaje sumamente famoso también. La pregunta que hace el apóstol Pablo a sus hermanos en Corintios. 6:19, 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La palabra de Dios dice que todo creyente tiene el Espíritu. Jesús lo prometió. Jesús nos dijo, era conveniente que me fuera para que ustedes reciban el Espíritu. Cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu. Y Pablo a los Corintios y a nosotros nos dice, nosotros somos templo del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto? Que todo creyente tiene el Espíritu, pero no todo creyente tiene comunión con el Espíritu. Está ahí, pero no tenemos comunión con Él. Es diferente tener el Espíritu de tener comunión con Él. Tener comunión con Él implica muchas cosas de nuestra parte. Me llama mucho la atención porque el apóstol llega y les dice que la comunión en el Espíritu, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué interesante, porque empieza así. Y después de eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Luego les dice, les digo la verdad, me conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu, Él les convencerá de justicia, pecado y juicio. Y el apóstol Pablo llega y les dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Tener al Espíritu, usted no puede decir que tiene comunión con el Espíritu y tener una vida pecaminosa. Perdón, por decirlo así, sea mentiroso. Usted no puede llegar y decir, yo tengo una comunión con el Espíritu Altísima y no quiere guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí me entiendes? Es mentira. Puede tenerlo porque es salvo, pero no tiene una comunión con Él. Es mentira. Tener comunión con el Espíritu de Jesucristo va a producir en usted un carácter como el de Jesús. Si no lo está produciendo en usted, sepa Dios cuál espíritu tiene usted, pero no es el de Jesús. Y el apóstol apela a los filipenses sabiendo que ellos tienen el Espíritu de Jesucristo porque han dado fruto y han dado evidencia y que tienen comunión con Él, y les dice, si ustedes tienen el Espíritu de Jesucristo, tienen que producir un efecto. No puede ser inmune a tener comunión con el Espíritu. Es evidente cuando uno está en el Espíritu. Todos lo tenemos, pero no todos tenemos comunión con Él. Y esa es la triste. No sé, piensa en el Espíritu de Jesucristo que le levantó entre los muertos. ¿Qué poder? El Espíritu de Jesucristo que hizo que Jesús levantara muertos, sanara. Qué poder tan impresionante. Es el poder de Dios. Pero nuestra falta de comunión con Él hace que seamos como una vasija que no sirve para nada. Ahí está, pero no tenemos comunión con Él. Hace algunos meses, recuerdo, en ese cuarto hablaba con unos hermanos sobre la comunión con el Espíritu de Dios y cómo el Espíritu nos exhortaba a leer su palabra y que nos hacía sentir mal si no orábamos y si no buscábamos su rostro. Nos hacía incomodarnos. Y decíamos que hasta van ganas de llorar pensar en eso, pensar en lo bueno que es Dios, que incomoda nuestro ser, para que no nos enfriemos, para que busquemos su rostro y para que estemos con Él. Mi amada iglesia de Ulam, yo sé que si usted ha creído en el Hijo de Dios, usted es salvo y usted tiene el Espíritu. Lo sé. Y estoy convencido de eso. Pero mis amados hermanos, ¿tienen comunión íntima con el Espíritu de Jesucristo? La pregunta no es si lo tiene, es si tiene comunión con Él. Y usted podrá decirme, sí, mi hermano, amén, pero se tiene que ver, se tiene que notar. Las palabras de su boca tienen que ser como las de Jesús, porque si no, sepa Dios comunión con quien usted está teniendo, pero no es el Espíritu de Jesucristo.
El Espíritu de Jesucristo no va a producir maldad, no va a producir pecado, va a producir cosas buenas, semejanza a Cristo. Tenemos al Espíritu de Jesucristo. Esa es la pregunta, o ese es el comentario que el apóstol le manda a los filipenses, sabiendo quiénes son ellos, sabiendo que tienen frutos, sabiendo que sí tienen comunión. Entonces tienen que producir un resultado. Y finalmente, en el versículo 1, el apóstol les dice: si tienen algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y me llama mucho la atención porque, revisando el texto en el idioma original, lo pone como si tienen afecto entrañable y misericordia, pero Reina Valera lo separa en dos. Yo lo quiero ver los dos juntos: afecto entrañable y misericordia. Hay otras traducciones de la Biblia. Si usted tiene una que no es Reina Valera, puede ver que dice, por ejemplo, afecto y compasión, afecto y misericordia. El apóstol está preguntando a estas personas si tienen estas dos cosas. Sin embargo, hay una palabra que no quiero que dejemos pasar por alto, y es la palabra entrañable, porque está en el idioma original. Y si solo digo afecto, pierde fuerza. Ustedes no han dicho, por ejemplo, no sé, a tal persona le tengo cierto afecto. No lo quiere. Ahí apenas es más que un conocido. Pero no lo ama. La palabra afecto por sí sola en nuestro contexto le falta poder para transmitir amor, ¿verdad? Les falta. Entonces no quiero que pierda la palabra entrañable, porque adivine que Pablo ya lo usó. ¿A dónde? Que los amo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y ahora ya no es el amor, no les está preguntando, no les está diciendo, ¿tienen ustedes el amor de Cristo? ¿Lo han experimentado a plenitud? Ahora les está diciendo, se aman ustedes los unos a los otros. Se aman. Es una iglesia que tiene problemas, recuerden, es una iglesia que tiene divisiones, es una iglesia madura, pero que tiene divisiones. Las divisiones tienen nombre: Evodia y Síntique. Dejen de pelear, dejen de estar teniendo divisiones. No es una iglesia inmune a los problemas. Los problemas están ahí. Y Él les está diciendo, tienen afecto, se aman los unos a los otros. De verdad se aman. Pablo sabe, ¿verdad? Y esto es muy importante, que en el seno de la iglesia local es muchas veces más difícil amarnos los unos a los otros con amor genuino y duradero. Es lo más difícil. Es más fácil amar a alguien de afuera a veces que a mi propio hermano. Y eso pasa en las familias también. También pasa en la iglesia. El amor que mostramos por los extraños es más grande que el amor que mostramos por nuestros propios hermanos. Y el apóstol Pablo lo sabe. Y sabe que es un problema que está pasando la iglesia de Filipos en ese momento, y que puede ser un problema que pasarán todas las iglesias a lo largo de toda la historia, porque adivine que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. También experimentaremos esos problemas. Falta de amor por mis hermanos, falta de amor por los que veo, y más amor por aquellos que no veo, y a veces más amor por aquellos que ni conozco que por mis propios hermanos. Toleramos a los de afuera, perdonamos sus faltas, pero con los de adentro somos inmisericordios. Eso a veces somos nosotros. No tenemos esa entrañable afecto, no solo afecto, entrañable, que venga desde el fondo de su ser, desde lo más adentro. Y el apóstol Pablo dice, y alguna consolación, o como dicen otras versiones, afecto, misericordia o compasión. Es lo mismo. El apóstol les está diciendo, tienen ustedes también compasión, tienen misericordia, tienen esto que es la preocupación por la desgracia ajena. Eso es la misericordia. Es una palabra que está compuesta, ¿verdad?, de ver la miseria y pasarlo por el corazón. Misercardia, del griego, de corazón. Sentimos eso los unos por los otros. Es que vean, ¿verdad? Y ustedes experimenten y véanse a ustedes mismos, y yo me veo a mí mismo. Es más fácil a veces ser misericordia con quien ni conozco que con mi hermano en la fe. Y qué triste y qué duro. Y es una apelación muy fuerte del apóstol Pablo. ¿Tienen ustedes amor los unos por los otros? ¿Tienen ustedes misericordia los unos por los otros? Vea qué interesante. Colosenses 3:12. Me llama mucho la atención este pasaje.
cómo el apóstol vuelve a utilizar esta palabra. Colosenses 3:12, apenitas después, siguiente libro. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? Entrañable, ¿qué? Misericordia. Ser cristiano, estar en Cristo, implica que yo me vista, que me ponga esas vestiduras, esa ropa de misericordia. Esa misericordia que dice el apóstol Pablo no es superficial, es entrañable, desde las propias entrañas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, vea qué importante, todo esto que tiene que producir, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. El apóstol le pregunta, mi hermano, le voy a decir algo que es muy difícil de aceptar y de digerir. Es más fácil decir amén a las primeras 3 cosas que a estas 2. Es más fácil. ¿Tiene a Cristo? Amén. ¿Tiene el amor de Cristo? Amén. ¿Tiene comunión con el Espíritu? Amén. ¿Tiene amor y misericordia por sus hermanos en la fe, los que están cerca de usted? Por todos, no es por lo que usted siente más afinidad. No sé, ¿verdad? Ahí quizá los amenes se silencien, porque es más difícil, ¿verdad? Es más difícil amar a nuestros hermanos de lo que uno piensa. Y le voy a decir otra cosa difícil de digerir. Trastabillar en el amén de estas últimas 2 cosas, quizá lo haga a usted reflexionar sobre si su amén de las primeras 3 es verdadero. Porque si usted dice que amén, así yo tengo a Cristo y una cosa que tengo una relación con Él que da miedo, una comunión que casi levito, un amor, pero no ama a su hermano, hay algo malo, hay un problema, mi hermano. A todo esto, ¿verdad? Hay que recordar que madurar en la fe es mucho más que adquirir conocimiento. Es que el conocimiento verdadero de Dios transforme nuestra manera de vivir y amar a otros, con el amor y la misericordia que provienen de Dios. Recuerden, Él dijo, sí hay. No hemos entrado en el capítulo 2, y yo creo que hoy no lo hicimos, en el versículo 2, porque hay que desarrollar. Pero el apóstol les está diciendo, sí hay. O sea, si ustedes dicen, ¿verdad? Y piense esto, él está hablando a los filipenses, gente que conoce, gente que ama y sabe que ellos tienen y sabe que esta exhortación va a producir un resultado, pero tiene que hablar a nosotros también. Si usted dice que tiene un estímulo en Cristo, si Cristo es suyo, ¿verdad? Y como cantamos en las canciones, si nosotros viviéramos lo que cantáramos en las canciones, como dice el dicho popular, otro gallo cantaría. Si viviéramos realmente lo que cantamos, ¿usted se imagina qué clase de iglesia, qué poder de Dios habría en este lugar? Si de verdad hemos experimentado el amor de Dios más allá que un conmoverse por las letras de las canciones, sino que el amor de Dios a plenitud está en nosotros. Si tenemos una comunión real con el Espíritu de Jesucristo y si amamos a nuestros hermanos y les tenemos misericordia, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, completen mi gozo. Esta semana yo hablaba con mi hermano Pablo de cómo, él, ¿verdad? No el apóstol, de cómo sentíamos gozo por la reunión de oración. A la reunión de oración llegan, ¿qué? Unas 22, 23 personas como de fijo. Ahí se van rotando algunos, pero los fijos son como 20, 22, 23 personas. Somos una iglesia pequeña. 23, 22 personas es más que el 10% de la iglesia. ¿Qué? 40, 33%. Dios ha sido bueno. Y el anhelo de nuestro corazón es que vengan todos. Pero no podemos ser, ¿verdad? No podemos ser mezquinos con Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha movido el corazón de muchas personas. Yo quiero que muchos de ustedes que nunca veo excepto el domingo vengan. Que vengan a la oración, que vengan al grupo de hombres, que hagan lo necesario para que vayan al grupo de mujeres, que sean transformadas, que lo hagan.
pero Dios ha sido bueno. Pero es necesario. Yo me pongo en los zapatos del apóstol Pablo, completen mi gozo. Quiero que mi gozo sea completo. Sí, estoy feliz, pero quiero ver más cosas. Y ya para terminar, mis hermanos, la vida cristiana, en la vida cristiana como en todo aspecto de la vida, las personas maduran. Madurar en la fe, como les decía, no es hacerse viejo en la fe. No es que pasen los años y usted esté en la iglesia. Eso no es madurar en la fe. Madurar en la fe es tener la mente de Dios, tener la mente de Cristo, que su palabra abunde en nuestra boca y que nuestras acciones sean un reflejo de eso. No es que pasen los años, es que la palabra de Dios pase por nosotros y nos transforme. Que nuestros pensamientos, palabras, acciones se alineen a la voluntad de Dios en su palabra. Y esto es una verdad que es triste, pero es cierta. Hay hermanos que con solo hablar con ellos usted se da cuenta que no son maduros en la fe. La palabra de Dios no abunda en su boca. No la hay. Sus opiniones están larguísimas de lo que dice la Biblia. Larguísimas. Algunos de ellos son nuevos en la fe, pero otros llevan años. Y su palabra, su mente, sus decisiones no son acordes a la Escritura. Es más, son contrarias muchas veces a ella. Y es triste. Es tristísimo eso. Hay otros hermanos que manejan mejor la palabra de Dios, pero que no siempre lo que hacen se alinea con lo que dicen. No siempre. Ciertamente han madurado más que otros, pero aún necesitan poner por obra aquello que profesan con sus labios. Porque si no, tampoco hay madurez. La madurez no es el paso de los años. La madurez es la semejanza a Cristo. Quisiera hacer un breve llamado a los que están aquí. Dentro de los que están aquí hay al menos dos grupos de personas. Y a los primeros que les quiero hablar son los inmaduros en la fe. Usted sabe en su corazón si usted es un inmaduro en la fe. Usted lo sabe. No tiene que asentir, no tiene que nada. Usted sabe en su corazón si usted es un inmaduro en la fe. Sabe que su fe es tibia. Usted sabe que el fruto de ella no es tangible, no se ve dónde está el fruto. Sabe que la palabra de Dios no abunda en su boca, no abunda en su corazón porque ni la lee, ni la pone por obra, ni la memoriza, ni la medita. Usted lo sabe. Ha pasado la vida, en algunos de los casos, en sillas, de iglesia en iglesia, sin dar fruto. O ha pasado su vida de ministerio en ministerio, creyendo por alguna razón equivocada que un ministerio va a sustituir su devoción con Dios. Mi hermano, le hablo a usted, mi hermana, le hablo a usted, que necesita madurar en la fe. Mi hija Isabela, como les decía, ayer en la noche, yo soy grandota, yo me lavo los dientes, pero adivine qué, te lo daba mal. Todo nos regaña la odontóloga cuando llegamos, y solo dejara que se lavara los dientes ella sola, no sabe hacerlo. ¿Ha crecido? Por supuesto, pero sigue necesitando que mamá o papá le terminen de lavar bien los dientes hasta que un día aprenda. Así somos nosotros. Necesitamos que otros nos enseñen. Necesitamos venir, estar en comunión. Hermano, mi hermano, usted en su casa, usted no va a madurar lo suficiente. Sáquese esa idea de la cabeza, es totalmente antibíblica y equivocada. El lunes pasado leíamos con Javier que hablaba de unánimes, y a cada rato estaba juntos en oración, juntos en la casa, juntos. Uno no está unánime en su casa con sus hermanos, usted tiene que estar físicamente para estar unánime, si no, no puede estar unánimes. La iglesia ha dispuesto espacios para que nosotros maduremos, mi hermano, y yo de verdad, y mi hermana, espero en Cristo Jesús que esto no lo haga enojarse conmigo por lo que estoy diciendo, que no endurezca su corazón con estas palabras, porque usted sabe en el fondo que son ciertas. Permita que Dios por medio de su iglesia lo haga madurar. Usted no puede madurar en la fe solo en su casa, entienda esto, no puede hacerlo. Se está engañando a usted mismo si usted cree que solo en su casa lo va a hacer.
Usted necesita la exhortación de otros hermanos y yo necesito su exhortación también. Nos necesitamos mutuamente para madurar. Venga. Pero no se sienta desechado por esto. Venga con nosotros. Crezcamos juntos. La iglesia ha dispuesto espacios para esto. Tenemos reuniones de oración en que, ¿verdad? Si nunca ha venido, pregúntele a alguien que ha venido. No solo nos sentamos a orar ahí en silencio. Vamos a la palabra de Dios y somos exhortados por ella. Leemos, compartimos y oramos. A veces la palabra de Dios nos ha cautivado tanto que se nos va todo el rato hablando de la palabra de Dios. Venga, crezca. Meditemos juntos. Venga, hombres a mujeres. Ahí lo van a exhortar y lo van a retar a mostrar más y mejor el carácter de Cristo en nuestros roles como hombres y mujeres. Ahí seremos exhortados. Hey, yo voy a echar a mi hermano al agua también. En última instancia, búsqueme o búsquelo a él para ayudarles a madurar en la fe. Pero no se quede en su casa. Venga a la iglesia. No diga que la iglesia no dispone de espacio, lo hace. Pero necesita usted decidir madurar. Oraremos como oró Pablo por los filipenses, pero usted tiene que escoger lo mejor. Yo no puedo escoger por usted, Pablo no puede escoger por usted, sus papás no pueden escoger por ustedes. Es una decisión de ustedes. Mi hermano y mi hermana, si son maduros en la fe, vengan y crezcamos. Estoy leyendo Isaías con Isabela. A veces se pone duro Isaías. Isabela. Isaías describe en muchas ocasiones cómo Dios abre las puertas de la misericordia para la nación de Israel. Y cómo muchas veces la nación de Israel la rechaza. Y me llama mucho la atención, voy a leer para ustedes Isaías capítulo 1, no tienen que buscarlo, yo lo leo para ustedes, tranquilos. No, pero si lo quieren buscar también pueden hacerlo, pues estoy tardando. Isaías 1, ya lo encontré, mentira. Es un pasaje muy famoso, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ojo la advertencia que le da. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mi amado hermano, mi amada hermana, las puertas de los lugares para crecer en la fe están abiertas y estarán abiertas. Si esos espacios se le dificultan, háblele al pastor Pablo y buscaremos cómo ayudarle a crecer en la fe. Pero si usted decide rehusarse a estos espacios y rechazarlos, asuma las consecuencias. Cuando Satanás venga a destruirlo, asúmalas. Estaremos ahí por la misericordia de Dios para ayudarle a levantarse. Pero no deje que eso pase. Por amor a Dios, no deje que eso pase. Venga antes de que sea demasiado tarde. Busque a Dios de todo corazón. Busquémoslo de todo corazón juntos. Por favor, no ignore la advertencia. No ignore la palabra de Dios, no ignore la necesidad que tiene de madurar. Porque usted cree que va a pasar inmune a la madurez y que no le va a pasar nada porque es un inmaduro. Mentira. Será destruido por Satanás. Sí, podrá ser salvo. Pero sabe que vivir esta vida subyugado en algunas cosas por nuestras malas decisiones. Venga, maduremos en la fe. Y a mis otros hermanos, a los que han madurado en la fe, a los que están madurando en la fe, mejor dicho. Usted, mi hermano y mi hermana, que se esfuerza por crecer y madurar. Vea, Pablo y yo lo vemos y nos gozamos y hemos visto el crecimiento de muchos de ustedes y yo alabo a Dios con todo mi corazón y yo sé que mi hermano también lo hace y yo glorifico a Dios por eso. Sin embargo, es necesario decir amén no solo las 3 primeras, hay que decir primero amén a las 2 últimas. Madurar en la fe
es amar también a nuestros hermanos, es mostrar misericordia. No solo es adquirir conocimiento, porque el conocimiento sin un resultado tangible es basura, no es nada, es llano. Es un dato en la cabeza, irrelevante, si no produce un efecto en nosotros. Mi hermano, que usted que está madurando en la fe, que se está esforzando y necesita amar más a sus hermanos y mostrar más misericordia, vea, yo le pido de todo corazón, abra sus ojos. No crea que usted está luchando contra su carne por pura casualidad. Usted está luchando contra su carne porque Satanás no quiere que usted madure. Y él usará su más grande debilidad para detenerlo y, si pudiera, para destruirlo. Él usará su más grande debilidad para que ese crecimiento que ha tenido se estanque. Cuando llegue y lo ataque donde usted es más vulnerable, donde usted está dispuesto a no decidir por Cristo. Y se podrá estancar y su madurez se verá truncada. O en el peor de los casos, podrá retroceder. Que es lo más triste. Retroceder en lo que ha avanzado. Mi amado y mi amada hermana, que están luchando por crecer en la fe, decidan por Cristo. Yo sé que ahora las tentaciones son diferentes, ya no hay tentación, no sé, de alcoholizarse, si era que alguna vez se alcoholizaba, de drogarse, ahora hay otras tentaciones. El diablo va a atacar su orgullo y hará que se manifieste su impiedad, su falta de perdón, su falta de amor en cosas menos visibles. Y ahí estará Satanás y atacará y buscará que usted deje de crecer y, si puede, que se devuelva. Y mi hermano, al igual que para la nación de Israel, la advertencia también está viva para nosotros. Si usted está buscando madurar en la fe y se encuentra en ese punto de inflexión, ¿verdad?, donde una decisión va a ser que madure más o que se estanque o se devuelva, decida por Cristo. Yo no puedo decidir por usted, Pablo no puede decidir por usted, es una decisión suya y nada más que suya. Decida Cristo y madure en la fe. Crezca en el conocimiento de Dios a través no solo de información, de sus acciones. Igual que con los otros hermanos. Si lamentablemente ustedes no escogen a Cristo y las consecuencias de su decisión vienen, igual ahí estaremos para apoyarlos. Pero no haga eso. Usted también, que está esforzándose por madurar, usted no es inmune a los ataques de Satanás. También vendrán por usted. Escoja a Cristo. Nuestras oraciones de parte de nosotros para ustedes van a ser igual, que haya amor, que den fruto, que permanezcan, que disciernan, que crezcan en conocimiento. Pero es necesario que todos individualmente escojamos a Cristo para madurar. El apóstol dice: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿verdad? Unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el alcance de todas estas palabras? Mis hermanos, amados y queridos, lo vamos a ver, si en su voluntad Dios así lo permite, la otra semana. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta porción de tu escritura que ha hablado a mi corazón primeramente y ha hablado al corazón de mis hermanos. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Siempre produce un efecto. Yo te ruego que el efecto que produzca en mis hermanos sea endurecimiento. Que recapacitemos sobre nuestras decisiones y sobre nuestras acciones. Que queramos madurar en la fe. Que los que nos estamos esforzando por crecer y madurar, busquemos a los que vemos que no. Y con palabras de amor, pero con convicción certera, con el poder del Espíritu, podamos convencerlos a venir a crecer juntos, a tener unidad juntos, a ser unánimes los unos con los otros juntos. Que tu palabra, Dios mío, produzca fruto. Dios, yo no quiero ser alguien sin fruto y no quiero que mis hermanos lo sean.
Yo quiero tener fruto. Yo quiero que mis hermanos lo tengan. Yo te ruego que esta palabra que ha hablado el apóstol Pablo a los filipenses y que tú has hablado también a nosotros, de fruto. Ayúdanos a madurar, a hacer introspección sobre todas estas cosas que decimos amén, que sí tenemos, que produzcan un resultado tangible, Señor. En Cristo Jesús nos disponemos delante de ti para todo lo que tenemos por delante. Amén.